Ansu Fati, el ascenso y la caída de una promesa. Había una vez un joven prodigio en el mundo del fútbol. Su nombre resonaba en los pasillos del Camp Nou, y los aficionados del Barcelona lo veían como el heredero de Leo Messi. Ansu Fati, con su destreza y velocidad, parecía destinado a llevar el legado del astro argentino. Los titulares hablaban de él como el nuevo Messi. Su historia era la de un niño que creció en Guinea-Bissau y luego se mudó a España en busca de su sueño. El Barcelona lo acogió en su cantera, y pronto se convirtió en la joya más brillante. Los aficionados se maravillaban ante su habilidad para sortear defensas y marcar goles con una naturalidad asombrosa. Pero la vida de Ansu Fati no fue un camino de rosas. A pesar de su talento, las lesiones comenzaron a acosarlo. Las rodillas, esas articulaciones cruciales para un futbolista, se convirtieron en su talón de Aquiles. La rotura del menisco interno de su rodilla izquierda durante un partido contra el Real Betis en noviembre de 2020 marcó un punto de inflexión. El famoso cirujano Ramón Cugat, quien había trabajado con leyendas como Xavi e Iniesta, suturó el menisco y supervisó su recuperación. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Ansu volvió a lesionarse, y la rodilla inflamada se convirtió en un obstáculo insuperable. Los entrenamientos diarios en el Barcelona no ayudaron, y la incertidumbre rodeaba su regreso. Los fanáticos, una vez esperanzados, comenzaron a cuestionar su futuro. ¿Sería capaz de recuperar su forma? ¿Volvería a ser el jugador deslumbrante que una vez fue? Las fechas de regreso se pospusieron, y la realidad se volvió más sombría. Ansu Fati, el niño prodigio, ahora luchaba por encontrar su lugar en el equipo. El Barcelona, enfrentando sus propios desafíos, lo utilizaba principalmente como suplente. Ya no era el nuevo Messi, ni el heredero de Leo. La superestrella mundial que todos esperaban se desvanecía lentamente. Los aficionados, aunque aún lo amaban, sabían que debía enfrentar una nueva realidad. Y así, Ansu Fati continuaba su viaje. Las maletas estaban listas, y la búsqueda de un nuevo club parecía inevitable. Pero en el corazón de los aficionados, la esperanza persistía. Tal vez, algún día, las rodillas sanarían, y el prodigio volvería a brillar en el campo. Por ahora, solo podían esperar y recordar los destellos de su genialidad. La historia de Ansu Fati no era solo sobre fútbol, era sobre la fragilidad de los sueños y la lucha contra las adversidades. En cada paso, en cada lesión, su determinación seguía ardiendo. Y así, el mundo del fútbol aguardaba, con el aliento contenido, para ver si el joven prodigio podría escribir un nuevo capítulo en su carrera. El camino de Ansu Fati, entre esperanzas y desafíos asterisco. En los pasillos del Camp Nou, el nombre de Ansu Fati resonaba como un eco prometedor. El joven prodigio, con su destreza y velocidad, parecía destinado a llevar la antorcha de Leo Messi en el Barcelona. Los aficionados soñaban con un nuevo ídolo, un nuevo Messi, que encarnaría la magia y la pasión del fútbol. Pero la vida no siempre sigue los guiones que escribimos en nuestra mente. Ansu Fati, con su sonrisa tímida y sus botines relucientes, enfrentó desafíos inesperados. Las rodillas, esas articulaciones cruciales para un futbolista, se convirtieron en su cruz. Las lesiones se abalanzaron sobre él como tormentas imprevistas en un día soleado. A fines de marzo, los expertos señalaron que Ansu necesitaba otra cirugía. 4 operaciones en la rodilla eran demasiadas, advirtió el especialista en lesiones, el cirujano Miguel Llobet. No solo el menisco había sufrido, también el cartílago estaba en juego. La recuperación se volvía un laberinto de incertidumbre. Mientras tanto, en el corazón del Camp Nou, otro drama se desarrollaba. Lionel Messi, el ícono indiscutible, abandonaba el club. El 1 de septiembre, el Barcelona anunció que el legendario número 10 cedía su trono. Ansu Fati, con humildad y orgullo, se preparaba para nuevos retos y protagonismos. Pero la temporada 21-22 no sería su época dorada. El joven volvió a lesionarse en un partido contra el Celta de Vigo en noviembre. Las rodillas, testigos mudos de su lucha, le recordaban su fragilidad. ¿Operarse o no operarse? Esa era la pregunta. Ansu y su campamento eligieron un camino conservador,
rechazando la cirugía que los médicos del Barça recomendaban. Los diarios susurraban secretos y dudas. El 1 de mayo, Ansu Fati regresó al terreno de juego. Xavi lo soltó durante 16 minutos en el partido contra el Mallorca. Y luego, como si el destino tejiera hilos invisibles, esos mismos 16 minutos se repitieron ante el Real Betis. Ansu entró como suplente y marcó un gol. El Camp Nou se estremeció, y el joven prodigio volvió a sonreír. Pero su papel había cambiado. No era el líder indiscutible, sino el supersuplente. Participó en 38 partidos, pero sus minutos, 1338 en total, insinuaban una realidad: Ansu Fati debía dosificar su energía. Las defensas cansadas y los espacios abiertos eran su terreno fértil. Pero mantener el ritmo durante los 90 minutos era un desafío. Los entrenadores lo valoraban por su calidad en esos minutos. 5 goles, una chispa de genialidad en la oscuridad de las lesiones. Ansu Fati, el fenómeno que emergió de Guinea-Bissau, seguía luchando. Las rodillas, ahora cicatrices de batallas pasadas, no lo detendrían. El Camp Nou esperaba, con el corazón en vilo, que su estrella brillara nuevamente. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo la historia del fútbol con nosotros. Ansu Fati, entre luces y sombras en el Camp Nou. El Camp Nou, ese coliseo de pasiones y sueños, albergaba a un joven prodigio. Ansu Fati, con su camiseta azulgrana y su sonrisa tímida, se convirtió en la esperanza del Barcelona. Los titulares hablaban de él como el nuevo Messi, y los aficionados se aferraban a esa promesa con fervor. Pero la realidad es un tejido complejo, y Ansu Fati comenzó a tejer su propia historia. Jugaba en brotes, como una llama que parpadea en la brisa. Aún no estaba listo para ser un jugador constante. Las expectativas, como nubes cargadas de esperanza, se cernían sobre él. El contrato, válido hasta 2027, lo ataba al club con un salario que oscilaba entre los 10 y 14 millones de euros al año. ¿Demasiado para un jugador suplente? Las estadísticas, esas cifras frías que cuentan verdades incómodas, se alineaban contra él. En 38 apariciones, Ansu había marcado solo 6 goles y proporcionado 3 asistencias. Sus competidores, como Dembélé con 28 apariciones y 8 goles, o Rafinha con 9 goles y 9 asistencias en 38 partidos, brillaban con más intensidad. Ferran, aunque modesto en números, tenía su propio magnetismo mediático. El problema de Ansu Fati iba más allá de las cifras. Xavi, el estratega del Barcelona, no encontraba la fórmula para encajarlo en el 11 titular. ¿Lateral izquierdo? ¿Falso 9? El joven atacante, con sus 20 años, no lograba convencer al maestro. Su lenguaje corporal revelaba inseguridad, como si temiera volver a lesionarse. La confianza, ese ingrediente vital, se escurría entre sus dedos. Pero Xavi no perdía la fe. Veía en Ansu la capacidad de cambiar el rumbo. El cerebro de un delantero es un laberinto de decisiones y movimientos. No solo se juzga por goles y asistencias, sino por la intuición, la visión y la pasión. Ansu había hecho goles toda su vida, eso no se olvida. El técnico aseguraba que volverían. Sin embargo, un escollo más se interponía en esta complicada historia. El precio de Ansu Fati había bajado en el mercado. De los 80 millones de euros en su cima gloriosa, ahora se tasaba en 35 millones. Los directivos debatían si era momento de dejarlo marchar. ¿Una despedida definitiva entre los blaugranas y Ansu? Y entonces, como un giro dramático, el padre de Ansu, Bori Fati, irrumpió en escena. Visitó la oficina del Barcelona, exigiendo respuestas. Su hijo merecía más tiempo de juego, advertía. Amenazó con la partida si la situación no cambiaba. El departamento de deportes intentó calmarlo, pero la radio COPE fue testigo de su enojo. Estoy muy enfadado con el Barça, declaró. Así, en ese cruce de luces y sombras, Ansu Fati seguía su camino. El Camp Nou sostenía la respiración, esperando que la promesa se transformara en realidad. ¿Qué depararía el futuro? Solo el césped, con su verde eterno, lo sabía.
Y así concluye nuestro recorrido por las historias de fútbol. Desde los momentos épicos en la Copa del Mundo hasta las hazañas de los equipos y jugadores favoritos, hemos explorado los hitos más destacados de este hermoso deporte. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia futbolística. Hasta la próxima, apasionados del fútbol.